Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 31. Ayer hizo un día luminoso, en calma y helado. Fui a las cumbres, tal como me había propuesto. Mi ama de llaves me suplicó que llevara un billete suyo a la joven señora, y no me negué, pues la buena mujer no era consciente de que su petición tuviera nada de raro. La puerta principal estaba abierta, pero el portón receloso estaba cerrado como en mi última visita. Llamé e hice venir a Earnshaw de entre los planteles del huerto. Retiró la cadena y entré. El sujeto es el rústico mejor parecido que uno se pueda echar a la cara. En esta ocasión me fijé bien en él, pero también es verdad que, al parecer, él procura deslucir cuanto puede sus buenas prendas. Le pregunté si estaba en casa del señor Heathcliff. Él me respondió que no, pero que vendría a almorzar. Eran las 11 y anuncié mi intención de entrar a esperarlo. Al oír lo cual, él dejó inmediatamente sus herramientas y me acompañó en papel de perro guardián, no de sustituto del anfitrión. Entramos juntos. Estaba allí Catherine, mostrándose útil preparando unas verduras para la próxima comida. Parecía más hosca y menos animada que cuando la había visto yo por primera vez. Apenas levantó los ojos para mirarme, y siguió con su tarea con el mismo desprecio que antes a las normas comunes de la cortesía, sin corresponder con la menor señal a mi reverencia ni a mis buenos días. No parece tan amable como quiere hacerme creer la señora Dean, pensé. Es una belleza, cierto, pero no es un ángel. Earnshaw le pidió de mal humor que llevara sus cosas a la cocina. «Llévalas tú», dijo ella, apartándoselas de delante en cuanto hubo terminado y retirándose a un taburete que estaba junto a la ventana, donde se puso a tallar las montaduras de nabo que tenía en el regazo, en figuras de aves y animales. Yo me aproximé a ella, fingiendo que quería contemplar el jardín, y dejé caer hábilmente, o así me pareció a mí, el billete de la señora Dean en su rodilla, sin que lo advirtiera Hareton. Pero ella preguntó en voz alta: «¿Qué es esto?», y se lo quitó de encima. «Una carta de su vieja conocida, el ama de llaves de la granja», respondí, molesto porque hubiera desvelado mi obra de amabilidad y temeroso de que supusieran que era una misiva mía. Ella, al oírlo, la habría recogido de buena gana, pero Hareton se le adelantó, la cogió y se la guardó en el chaleco, diciendo que antes debía verla el señor Heathcliff. Catherine, al oír esto, desvió en silencio la cara de nosotros y sacó con mucho disimulo su pañolito de bolsillo y se lo llevó a los ojos. Y su primo, tras esforzarse un rato por reprimir sus sentimientos más benignos, sacó la carta y la tiró en el suelo junto a ella de la manera menos amable que pudo. Catherine la tomó y la leyó con interés. Después, me hizo a mí algunas preguntas acerca de los habitantes de su antiguo hogar, racionales e irracionales, y, mirando hacia las colinas, murmuró para sí: «¿Cómo me gustaría bajar allí, montando a Minnie? Me gustaría subir allí. Oh, estoy cansada. Estoy hastiada, Hareton». Y recostó su hermosa cabeza sobre el alféizar, con un entrebostezo y suspiro, y adoptó un aspecto de tristeza abstraída, sin saber ni importarle si nos fijábamos en ella. «Señora de Heathcliff», dije yo, después de haber pasado cierto rato sentado en silencio, ¿no es consciente usted de que yo soy conocido suyo? Tan íntimo que me parece extraño que no venga usted a hablar conmigo. Mi ama de llaves no se cansa nunca de hablar de usted y de alabarla, y se llevará una gran desilusión si yo regreso sin noticias de usted ni de su parte, salvo la de que recibió usted su carta sin decir nada. Pareció sorprenderse de estas palabras y me preguntó: ¿lo aprecia Ellen a usted? Sí, mucho, respondí sin dudarlo. Le dirá usted que yo querría responder a su carta, siguió diciendo, pero que no tengo recado de escribir, ni siquiera un libro del que pueda arrancar una hoja. ¿Que no tiene libros?, exclamé. ¿Cómo se las arregla usted para vivir aquí sin ellos, si puedo tomarme la libertad de preguntárselo? En la granja suelo estar muy aburrido, a pesar de que cuento con una biblioteca abundante. Si me quitaran los libros, estaría desesperado. Yo leía constantemente cuando los tenía, dijo Catherine, y el señor Heathcliff no lee nunca, de manera que se le metió en la cabeza destruir mis libros. Llevo varias semanas sin ver uno. Solo una vez repasé los de teología que guarda Joseph,
con gran irritación por parte de éste. Y otra vez, Hareton, encontré un depósito secreto en tu cuarto, algunos en latín y griego, y otros de cuentos y de poesía, todos viejos amigos. Yo había traído aquí estos últimos, y tú los tomaste como una urraca que toma cucharillas de plata, por puras ganas de hurtar. A ti no te sirven de nada, o bien los ocultaste con mala intención, pensando que ya que tú no puedes disfrutar de ellos, no disfrutaría nadie. ¿Es posible que fuera tu envidia la que aconsejó al señor Heathcliff que me despojara de mis tesoros? Pero la mayoría los tengo escritos en el cerebro e impresos en el corazón, y no podéis despojarme de ellos. Earnshaw se puso de color carmesí cuando su prima desveló que atesoraba obras literarias en secreto, y balbuciendo indignado, negó sus acusaciones. El señor Hareton desea aumentar sus conocimientos, dije yo, acudiendo en su auxilio. No envidia la cultura de usted, sino que la emula. Será un buen erudito de aquí a pocos años. Y mientras tanto, quiere que yo me hunda en la estupidez, respondió Catherine. Sí, ya lo oigo, intentando deletrear y leer solo. Y vaya gazapatones que comete. Me gustaría que repitieras la balada de Chevy Chase, como la leíste ayer. Era graciosísima. Te oí, y te oí hojear el diccionario para buscar las palabras difíciles, y maldecir después porque no sabías leer las explicaciones. El joven dio muestras evidentes de que le parecía abusivo que se rieran de él por su ignorancia y que se volvieran a reír de él por intentar remediarla. Yo pensé lo mismo, y recordando la anécdota que me había relatado la señora Dean acerca de su primer intento de iluminar la oscuridad en que lo habían criado, observé. Pero, señora de Heathcliff, todos hemos tenido que empezar, y todos hemos tropezado y vacilado en el umbral, y si nuestros maestros se hubieran burlado de nosotros en vez de ayudarnos, seguiríamos tropezando y vacilando. Oh, respondió ella, no quiero impedirle que adquiera conocimientos, pero tampoco tiene derecho a apropiarse de lo que es mío, y de ridiculizarlo a mis ojos con sus burdos errores y faltas de pronunciación. Esos libros, tantos los de prosa como los de verso, me traían recuerdos sagrados, y me repugna que se degraden y se profanen en su boca. Además, ha elegido, entre todos, aquellos pasajes que más me gusta a mí repetir, como si lo hiciera con maldad deliberada. Hareton respiró hondo durante un minuto. Sufría una fuerte sensación de mortificación e ira que no le resultaba fácil reprimir. Yo me levanté, y con la idea caballeresca de aliviar su incomodidad, me situé en la puerta y me puse a contemplar de pie el paisaje. Él siguió mi ejemplo y salió de la habitación, pero apareció a poco, trayendo en las manos media docena de volúmenes que arrojó al regazo de Catherine, exclamando: «Quédatelos, no quiero oír hablar de ellos, ni leerlos, ni pensar en ellos nunca más». «Ahora ya no los quiero», respondió ella. «Los asociaré contigo y los odiaré». Ella abrió uno que tenía claras señas de haberse hojeado mucho, y leyó un pasaje con la voz despaciosa del que aprende a leer. Después se rió y lo tiró. «Y escucha», insistió, provocadora, y empezó a leer del mismo modo una estrofa de un romance antiguo. Pero el amor propio de él no le permitió soportar más tormentos. Oí, sin desaprobarlo del todo, que él le aplicaba la mano para frenarle la lengua insolente. La muy pícara había hecho todo lo posible por herir los sentimientos de su primo, delicados a pesar de estar poco cultivados, y él había tenido que recurrir al argumento físico para ajustar las cuentas y desquitarse de la que le había producido aquel afecto. Después, Earnshaw recogió los libros y los arrojó al fuego. Leí en su semblante la congoja que le producía ofrecer aquel sacrificio en aras del mal humor. Me imaginé que, mientras se consumían, él recordaba el placer que le habían causado ya, y la superación y el placer crecientes que había esperado recibir de ellos, y también creía adivinar cuál era el acicate de sus estudios en secreto. Él se había conformado con el trabajo diario y con los placeres rudos y animales, hasta que se había cruzado ella en su camino. Lo primero que lo había impulsado a emprender ocupaciones más elevadas había sido la vergüenza por el desprecio de ella y la esperanza de recibir su aprobación, y sus esfuerzos por elevarse, en vez de protegerlo de la primera y de valerle la segunda, habían producido precisamente el resultado opuesto. Sí,
A un bruto como tú solo le pueden servir para eso, exclamó Catherine, chupándose el labio herido y contemplando la quema con ojos de indignación. Ahora, más te vale contener la lengua, replicó él con ferocidad. E incapaz de decir más por la agitación, se dirigió aprisa a la puerta, donde me aparté para dejarle paso. Pero antes de que hubiera pasado del umbral, se lo encontró el señor Heathcliff, que subía por el camino empedrado, y éste, sujetándolo del hombro, le preguntó: «¿Qué pasa ahora, muchacho?» «Nada, nada», dijo él, y se retiró bruscamente para gozar a solas de su dolor y su ira. Heathcliff se lo quedó mirando y suspiró. «Cosa rara será si frustro mi propio intento», murmuró, sin advertir que yo estaba a su espalda. «Pero cuanto más busco a su padre en su cara, más la encuentro a ella. ¿Cómo demonios se parece tanto? Apenas soporto verlo». Bajó los ojos al suelo y entró, meditabundo. Tenía en el semblante una expresión inquieta, angustiada, que yo no le había visto hasta entonces, y parecía más delgado de cuerpo. Su nuera, al verlo por la ventana, había huido inmediatamente a la cocina, y yo me había quedado solo. «Me alegro de verlo salir otra vez, señor Lockwood», dijo en respuesta a mi saludo, en parte por motivos egoístas. Creo que no podría suplir fácilmente su falta en esta comarca tan despoblada. Más de una vez me he preguntado, ¿qué lo ha traído a usted aquí? «Me temo que fue un capricho frívolo, señor mío», respondí, «o bien será un capricho frívolo el que se me va a llevar. Saldré camino de Londres la semana próxima, y debo avisarle de que no tengo disposición de conservar la granja de Thrushcross más de los 12 meses que acordé arrendarla. Creo que ya no viviré allí más». «Ah, en verdad, con que se ha cansado usted de estar desterrado del mundo, dijo él. «Pero si ha venido con la pretensión de no pagar una finca que no va a ocupar, ha hecho el viaje en balde. Yo nunca dejo de cobrar lo que es mío a nadie». «No he venido con ninguna pretensión de ese género», exclamé, considerablemente irritado. «Si usted lo desea, saldaré mis cuentas con usted ahora mismo», añadí, y me saqué la cartera del bolsillo. «No, no», respondió él con tranquilidad. «Aunque no vuelva, deja aquí lo suficiente para cubrir sus deudas. No tengo tanta prisa. Siéntese usted y almuerce con nosotros. En general, se puede dar buena acogida a un huésped que no amenaza con repetir su visita. Catherine, trae las cosas. ¿Dónde estás?» Catherine volvió a aparecer con una bandeja de cuchillos y tenedores. «Tú puedes almorzar con Joseph», murmuró Heathcliff en una parte, «y quédate en la cocina hasta que se haya ido éste». Ella obedeció sus órdenes con mucha puntualidad. Quizá no sintiera ninguna tentación de transgredirlas. Viviendo como vive entre patanes y misántropos, es probable que no sea capaz de apreciar a las personas de mejor categoría cuando las ve. Con el señor Heathcliff, severo y saturnino, a un lado, y Hareton absolutamente mudo al otro, hice una comida más bien triste y me despedí pronto. Quise salir por la puerta trasera para echar una última mirada a Catherine y para molestar al viejo Joseph, pero Hareton recibió órdenes de traerme el caballo, y mi anfitrión me acompañó en persona a la puerta, de manera que no pude cumplir mi deseo. «Qué melancólica se vuelve la vida en esta casa», reflexioné mientras cabalgaba por la carretera. Cuanto más romántico que un cuento de hadas habría sido para la señora de Linton Heathcliff que ella y yo hubiésemos estrechado lazos, tal como deseaba su buena niñera, y hubiésemos emigrado juntos al ambiente bullicioso de la ciudad. Capítulo 32. 1802. En este mes de septiembre me invitaron a devastar los páramos de un amigo en el norte, y en el viaje a su residencia me encontré inesperadamente a 15 millas de Gimmerton. El mozo de cuadra de una posada del camino sostenía un cubo de agua para refrescar a mis caballos cuando pasó un carro cargado de avena muy verde, recién segada, y él observó: «Esos de Gimmerton, vaya, siempre llevan 3 semanas de retraso a las demás gentes con la cosecha». «¿Gimmerton?», repetí. Mi residencia en aquella localidad ya se había convertido en un recuerdo apagado y desvaído. «Ah, ya recuerdo. ¿A qué distancia está de aquí?» «Pues a unas 14 millas por el monte, y muy mal camino», respondió él.
Se apoderó de mí un impulso repentino de visitar la granja de Thrushcross. Apenas era mediodía, y me pareció que, ya que había de pasar la noche en una posada, bien podía pasarla bajo mi propio techo. Además, podía perder un día para arreglar las cosas con mi casero y ahorrarme así el trabajo de volver a invadir la comarca. Después de descansar un rato, dije a mi criado que se enterara del camino que conducía al pueblo, y con gran fatiga de nuestras caballerías, conseguimos cubrir la distancia en cosa de 3 horas. Lo dejé allí y seguí solo por el valle. La iglesia gris parecía más gris, y el cementerio solitario más solitario. Distinguí una oveja de la raza de los páramos que pastaba la hierba corta que crecía sobre las tumbas. Hacía un tiempo suave y templado, demasiado templado para viajar, pero el calor no me impedía disfrutar del paisaje delicioso de arriba y abajo. Estoy seguro de que, si lo hubiera visto en fecha más próxima al mes de agosto, me habría tentado a perder un mes entre sus soledades. Nada más triste en invierno, nada más divino en verano, que aquellas vaguadas encerradas entre colinas y esas ondas de brezo audaces y enhiestas. Llegué a la granja antes de la puesta del sol y llamé a la puerta para que me dejaran pasar, pero la familia se había retirado a los aposentos del fondo, según juzgué, al ver un penacho delgado y azul que subía en espiral de la ventana de la chimenea, y no me oían. Entré a caballo en el patio. Bajo el porche estaba sentada una niña de 9 o 10 años haciendo punto, y sobre las gradas de montar estaba recostada una vieja que fumaba una pipa, meditabunda. ¿Está dentro la señora Dean?, pregunté a la mujer. ¿La señora Dean? No, contestó ella. No habita aquí. Está en las cumbres. ¿Es usted el ama de llaves entonces?, seguí diciendo. Sí, llevo la casa, respondió. Pues bien, soy el señor Lockwood, el amo. ¿Hay algún cuarto en que pueda alojarme? Quisiera saber. Deseo quedarme aquí toda la noche. ¿El amo?, exclamó ella con asombro. ¿Cómo? ¿Quién iba a saber que vendría? Debería haber mandado recado. No hay nada seco ni decente en la casa. Eso sí que no lo hay. Dejó la pipa y entró con prisa. La niña la siguió y yo entré también, y percibí enseguida que lo que había dicho era cierto, y que además casi la había puesto fuera de sí con mi aparición poco deseada. Le pedí que se tranquilizara y le dije que yo saldría a dar un paseo, y que mientras tanto procurara prepararme el rincón de una sala para que cenara en él y un dormitorio para que durmiera. No hacía falta que barriera ni quitara el polvo, solo buenas lumbres y sábanas secas. Ella parecía dispuesta a hacer todo lo que pudiera, aunque metió entre las brasas la escobilla de barrer, la lumbre confundiéndola con el atizador, y utilizó inadecuadamente otros varios instrumentos de su oficio. Pero yo me retiré, confiando que su energía me depararía un lugar de descanso a mi vuelta. La meta de la excursión que me proponía hacer era Cumbres Borrascosas. Después de haber salido del patio, se me ocurrió algo que me hizo volver. ¿Todo va bien en las cumbres?, pregunté a la mujer. Sí, que yo sepa, respondió ella, corriendo con una pala llena de cenizas calientes. Le habría preguntado por qué había dejado la granja a la señora Dean, pero era imposible detenerla en un momento tan crucial, de manera que me volví y salí. Paseando tranquilamente con el brillo de un sol poniente a mi espalda y la gloria suave de una luna naciente ante mí, apagándose el uno e iluminándose la otra, mientras salía del parque y ascendía el pedregoso camino secundario que llevaba a la vivienda del señor Heathcliff. Antes de que yo hubiera llegado a su vista, no quedaba del sol más que una luz ambarina, sin rayos, por el oeste, pero aquella luna espléndida me permitía ver cada guijarro del camino y cada brizna de hierba. No tuve que escalar el portón ni llamar, se dio a mi mano. He aquí una mejora, pensé, y observé otra por medio de mi nariz, una fragancia de alelís que flotaba en el aire por entre los frutales de la casa. Estaban abiertas las puertas y las ventanas, a pesar de lo cual, como suele suceder en las regiones carboneras, una bonita lumbre roja iluminaba la chimenea. El calor añadido resulta soportable a cambio de la comodidad que aporta a la vista. Pero la casa de Cumbres Borrascosas es tan grande que sus habitantes tienen bastante espacio para apartarse de su influencia, y en consecuencia, los habitantes que allí estaban
se habían situado no lejos de una de las ventanas. Los vi y los oí hablar antes de entrar, y en consecuencia miré y escuché, impulsado por un sentimiento, entremezclado de curiosidad y envidia, que aumentó mientras yo me demoraba. Contrario, dijo una voz dulce como una campana de plata. Por tercera vez, so bruto, no voy a decírtelo una vez más. Recuérdalo o te tiro del pelo. Contrario, entonces, respondió otra de tonos graves, pero suavizados. Y ahora, dame un beso por habérmelo aprendido tan bien. No, léelo bien primero, sin cometer un solo error. La voz masculina empezó a leer. Pertenecía a un hombre joven, vestido de manera respetable y sentado ante una mesa, con un libro delante. Sus rasgos hermosos brillaban de placer, y los ojos se le desviaban con impaciencia de la página a una manita blanca que tenía sobre el hombro y que le recordaba su tarea con un cachete en la mejilla siempre que su propietaria advertía tales indicios de falta de atención. La propietaria de la mano estaba de pie detrás de él. Sus bucles ligeros y relucientes se fundían a veces con los mechones castaños de él cuando ella se inclinaba a vigilar sus estudios, y su cara, por suerte, él no podía verle la cara. De lo contrario, no habría podido estar tan firme. Yo sí se la vi, y me mordí el labio de despecho por haber desaprovechado la oportunidad que podría haber tenido de hacer algo más que mirar su belleza hechicera. El alumno cumplió la tarea, no sin nuevos errores, pero exigió un premio y recibió al menos 5 besos. Sin embargo, tuvo la generosidad de devolverlos. Después fueron a la puerta y entendí por su conversación que se disponían a salir a dar un paseo por los páramos. Supuse que Hareton Earnshaw me condenaría en su corazón, si no con la boca, al pozo más profundo de las regiones infernales si yo me presentaba en sus proximidades en estos momentos, y sintiéndome muy maligno y malvado, rodeé la casa a hurtadillas para refugiarme en la cocina. También por esa parte se podía entrar sin obstáculos, y ante la puerta estaba sentada mi vieja amiga Nelly Dean, cosiendo y cantando una canción, que era interrumpida con frecuencia desde el interior con palabras ásperas de desprecio e intolerancia, pronunciadas con acentos nada musicales. Antes querría con mucho que me blasfemaran en los oídos día y noche que oírte a ti de ningún modo, dijo el ocupante de la cocina en respuesta a unas palabras de Nelly que no se oyeron. Es una gran desvergüenza que yo no puedo abrir el santo libro sin que tú eleves preces a Satanás y a cuantas sucias maldades han nacido en el mundo. Oh, eres toda una pérdida, y ella es otra, y vais a perder a ese pobre mozo entre las dos. Pobre mozo, añadió con un suspiro, está hechizado, estoy seguro de ello. Oh, Señor, júzgalos, pues no hay ley ni justicia entre los que nos gobiernan. No, replicó la cantante, pues de lo contrario debíamos estar ardiendo en la hoguera, me figuro. Pero, calla viejo, y lee tu Biblia como buen cristiano, y no hagas caso de mí. Esta se llama Las bodas del hada Annie, una canción muy bonita. Es bailable. La señora Dean se disponía a empezar de nuevo, cuando yo avancé, y reconociéndome al instante, se levantó de un salto exclamando: «Vaya, bendito sea Dios, señor Lockwood. ¿Cómo se le ha ocurrido volver de esta manera? En la granja de Thrushcross está todo cerrado. Debería habernos dado aviso». «He dispuesto las cosas para acomodarme allí mientras me quede», respondí. «Mañana me marcho de nuevo». «¿Y cómo es que se ha trasladado usted aquí, señora Dean? Dígamelo». Silas se marchó, y el señor Heathcliff me mandó venir poco después de que se fuera usted a Londres, y que me quedara hasta su regreso. Pero, haga el favor de pasar. ¿Ha venido usted a pie desde Gimmerton esta noche? Desde la granja, respondí, y quería terminar de arreglar mis asuntos con su amo mientras me preparan acomodo allí, pues no creo que vuelva a tener ocasión de ello de aquí a poco. ¿Qué asunto, señor?, dijo Nelly, haciéndome pasar a la casa. De momento ha salido y no volverá pronto. El alquiler, respondí yo. Ah, entonces deberá arreglar usted las cuentas con la señora de Heathcliff, observó. O más bien, conmigo. Ella no ha aprendido todavía a llevar sus asuntos,
y yo la represento. No tiene a nadie más. Puse cara de sorpresa. Ah, veo que usted no se ha enterado de la muerte de Heathcliff, siguió diciendo ella. ¿Que Heathcliff ha muerto?, exclamé atónito. ¿Cuánto tiempo hace de ello? Hace 3 meses, pero siéntese usted y deje que le guarde el sombrero, y se lo contaré todo. Espere, no ha comido usted nada, ¿verdad? No quiero nada. He encargado que me preparen de cenar en mi casa. Siéntese usted también. Jamás soñé que muriera. Dígame cómo pasó. ¿Dice usted que no espera que vuelvan hasta dentro de un rato los jóvenes? No, tengo que reñirles todas las noches por pasearse tan tarde, pero ellos no me hacen caso. Al menos, tome usted una jarra de nuestra cerveza añeja. Le sentará bien. Parece usted cansado. Se apresuró a traerla antes de que yo tuviera tiempo de rechazarla, y oí que Joseph decía, ¿acaso no es un escándalo que tenga galanes a sus años? Y sacarles jarras de la bodega del amo. Me avergüenza quedarme aquí mirándolo. Ella no se quedó a replicar, pero volvió al cabo de un minuto trayendo una jarra de plata de una pinta, llena a rebosar, cuyo contenido alabé yo con la sinceridad que merecían, y después me hizo saber el final de la historia de Heathcliff. Este tuvo un final raro, como dijo ella. A los 15 días de haberse marchado usted, me llamaron a Cumbres Borrascosas, contó, y yo obedecí alegremente, por Catherine. La primera conversación que tuve con ella me afligió y me impresionó. Tanto había cambiado desde que nos habíamos separado. El señor Heathcliff no explicó los motivos por los que había cambiado de opinión acerca de que yo estuviera allí. Solo me dijo que me quería allí y que estaba cansado de ver a Catherine. Debía convertir el saloncito en mi cuarto de estar y tenerla allí conmigo. Para él ya era suficiente tener que verla 1 o 2 veces al día. A ella pareció agradarle esta disposición, y yo fui introduciendo de contrabando, paulatinamente, un gran número de libros y otros artículos que habían servido para entretenerla en la granja, y albergaba la esperanza de que saldríamos adelante en circunstancias tolerablemente cómodas. Esta ilusión no duró mucho tiempo. Catherine, que estaba satisfecha al principio, se volvió irritable e inquieta al poco tiempo. Para empezar, le tenían prohibido que saliera del jardín, y a ella la enfadaba mucho verse confinada en sus límites estrechos, al ir entrando la primavera. En segundo lugar, yo estaba obligada a abandonarla con frecuencia para ocuparme de la casa, y ella se quejaba de su soledad. Prefería reñir con Joseph en la cocina a sentarse en paz sola. A mí no me importaban las escaramuzas de los dos, pero también Hareton se veía obligado a refugiarse en la cocina cuando el amo quería quedarse solo en la casa, y aunque, al principio, ella salía o se sumaba en silencio a mis ocupaciones cuando llegaba él, evitando hacer observaciones o dirigirse a él, y aunque él estaba tan adusto y silencioso como podía, al cabo de un tiempo, ella cambió su conducta y se volvió incapaz de dejarlo tranquilo. Le hablaba, comentaba su estupidez y pereza, manifestaba su asombro porque él fuera capaz de soportar aquella vida que hacía, porque fuera capaz de pasarse toda una velada sentado, mirando al fuego y dormitando. ¿No es verdad que es ni más ni menos que un perro o un caballo de tiro, Ellen?, observó ella en cierta ocasión. Trabaja, come y duerme, invariablemente. ¿Qué mente tan vacía y tan desolada debe de tener? ¿Sueñas alguna vez, Hareton? Y si es así, ¿en qué sueñas? Pero no puedes hablarme. Ella lo miró entonces, pero él no quiso abrir la boca ni mirarla a su vez. Puede que esté soñando ahora mismo, prosiguió ella. Se le ha contraído el hombro, tal como le pasa a Juno. Pregúntaselo, Ellen. El señor Hareton pedirá al amo que la mande a usted al piso de arriba si no se comporta usted, dije yo. A Hareton no solo se le había contraído el hombro, sino que había cerrado el puño como si estuviera tentado de usarlo. En otra ocasión, ella exclamó, «Ya sé por qué no habla nunca Hareton cuando yo estoy en la cocina. Tiene miedo de que me ría de él. ¿Qué te parece, Ellen? Una vez empezó a aprender a leer él solo, y quemó los libros y lo dejó, porque yo me reí. ¿No es verdad que fue tonto? ¿No es verdad que fue usted mala?», le dije yo. «Respóndame a eso». «Puede que lo fuera», siguió diciendo ella, «pero no me esperaba que él fuera tan bobo. Si te diera ahora un libro, Hareton, ¿lo tomarías? Haré la prueba». Le puso en la mano uno que había estado hojeando ella. Él lo tiró
y murmuró que le partiría el cuello si no lo dejaba en paz. «Bueno, lo dejaré aquí, en el cajón de la mesa», dijo ella, «y me voy a acostar». Acto seguido, me encargó en voz baja que observara si lo tocaba y se marchó. Pero él no se acercó a él siquiera, y así se lo hice saber a ella a la mañana siguiente, con gran desilusión por su parte. Advertí que ella lamentaba que él perseverase en su osquedad y en su indolencia. Le remordía la conciencia por haberle hecho rehuir la labor de ilustrarse, pues esto había conseguido ella en la práctica. Pero ella aplicó su ingenio para remediar aquel daño. Mientras yo planchaba o hacía alguna otra labor estática que no podía realizar fácilmente en el salón, ella traía algún volumen agradable y me lo leía en voz alta. Cuando estaba presente Hareton, Catherine solía interrumpir la lectura en algún pasaje interesante y dejaba el libro por allí. Hizo esto varias veces, pero él era terco como una mula, y en vez de morder el anzuelo que ella le tendía, tomó la costumbre de fumar con Joseph cuando hacía tiempo lluvioso, y los dos se quedaban sentados como autómatas, uno a cada lado de la lumbre, el más anciano, felizmente, demasiado sordo para comprender los disparates malvados de ella, como los habría llamado él. El más joven, haciendo todo lo que podía por aparentar que no les prestaba atención. Las tardes de buen tiempo, el segundo seguía saliendo de casa, y Catherine bostezaba y suspiraba, y me incitaba a que le hablara, y huía corriendo al patio o al jardín en cuanto empezaba a hablar yo, y como último recurso, lloraba y decía que estaba cansada de vivir, que su vida era inútil. El señor Heathcliff, que iba teniendo cada vez menos inclinación a la vida social, casi había desterrado a Earnshaw de su aposento. A principios de marzo, este se convirtió en inquilino constante de la cocina durante varios días, a causa de un percance que tuvo. Habiendo salido solo a las colinas, le reventó la escopeta, una astilla le hirió el brazo y perdió mucha sangre hasta que pudo llegar a casa. La consecuencia fue que se vio condenado a la tranquilidad y a quedarse junto a la lumbre hasta que se recuperó. A Catherine le convenía tenerlo allí, o por lo menos, aquello le hizo odiar su cuarto de arriba más que nunca, y me obligaba a buscarme tareas abajo para acompañarme en ellas. El lunes de Pascua, Joseph fue a llevar ganado a la feria de Gimmerton, y por la tarde yo me ocupaba en tender ropa blanca en la cocina. Earnshaw estaba sentado en el rincón de la chimenea, taciturno como siempre, y mi joven señora mataba el rato dibujando en los cristales de la ventana, alternando su entretenimiento con trozos de canciones ahogados y exclamaciones entre susurros, y echando rápidas ojeadas de fastidio e impaciencia a su primo, que fumaba imperturbable, mirando a la lumbre. Cuando le advertí que ya no podía soportar que me siguiera quitando la luz, ella se colocó junto a la chimenea. No presté gran atención a lo que hacía, pero oí al poco rato que empezaba a decir: «Hareton, he descubierto que me alegro, que ahora me gustaría que fueras mi primo, si no estuvieras tan enfadado conmigo y tan grosero». Hareton no respondió. «Hareton, Hareton, Hareton, ¿me oyes?», insistió ella. «Apártate de mí», gruñó él, con brusquedad inflexible. «Déjame que te quite esa pipa», dijo ella, adelantando la mano con cautela y quitándosela de la boca. La pipa ya estaba rota, y detrás de la lumbre, antes de que él pudiera intentar recuperarla, soltó un juramento y tomó otra pipa. «Basta», exclamó ella. «Antes debes escucharme, y no puedo hablarte mientras me flotan en la cara esas nubes». «Vete al diablo y déjame en paz», exclamó él con ferocidad. «No», insistió ella, «no te dejaré en paz. No sé qué hacer para que me hables, y tú te has empeñado en no entenderlo. Cuando te llamo estúpido, no lo digo con ninguna intención. No lo digo con intención de despreciarte. Vamos, Hareton, tendrás que prestarme atención. Eres mi primo, y tendrás que reconocerme. No quiero tener nada que ver contigo, ni con tu sucio orgullo, ni con tus mañas malditas y burlonas», contestó él. «Prefiero irme al infierno en cuerpo y alma, antes que volver a mirarte, aunque sea de reojo. Ahueca el ala de aquí ya, ahora mismo». Catherine frunció el ceño y se retiró al asiento de la ventana, mordiéndose el labio y tarareando una melodía sin pies ni cabeza para disimular sus deseos crecientes de sollozar. «Debería usted ser amigo de su prima»,
señor Hareton, intervine. En vista de que ella se arrepiente de su insolencia, le haría a usted mucho bien. Tenerla por compañera haría de usted un hombre nuevo. ¿Por compañera?, exclamó él. Si me odia y no me considera digno de limpiarle el zapato. No, ni aunque me hicieran rey, volvería a consentir que se burlase de mí por haber querido ganarme su estimación. No soy yo quien te odio, eres tú el que me odias a mí, dijo Katy, con voz llorosa, sin ocultar más tiempo su sufrimiento. Me odias tanto como el señor Heathcliff, y más. Eres una maldita mentirosa, empezó a decir Earnshaw. Entonces, ¿por qué le he enfadado un centenar de veces poniéndome de tu parte? Y eso mientras tú te burlabas de mí y me despreciabas. Y, si me sigues molestando, entraré allí y diré que me has echado de la cocina a picotazos. No sabía que te habías puesto de mi parte, respondió ella, secándose los ojos. Y era muy desgraciada y estaba resentida con todos. Pero ahora que te doy las gracias y te pido que me perdones, ¿qué más puedo hacer? Ella regresó junto a la lumbre y le tendió la mano con franqueza. Él frunció el ceño, y el gesto se le ensombreció como una nube de tormenta, y siguió con los puños firmemente cerrados y con la mirada clavada en el suelo. Catherine debió de adivinar por instinto que aquella conducta obstinada se debía a una obcecación terca y no a una antipatía, ya que, después de un instante de indecisión, se inclinó y le estampó en la mejilla un beso delicado. La picaruela se creyó que yo no lo había visto, y retirándose, volvió a su puesto anterior junto a la ventana, muy modosa. Sacudí la cabeza en señal de desaprobación, y entonces se sonrojó y me dijo en voz baja: «Bueno, ¿qué iba a hacer yo, Ellen? Él no quería darme la mano, ni quería mirarme. Tuve que mostrarle de alguna manera que lo aprecio, que quería que fuésemos amigos». No sé si el beso convenció a Hareton. Procuró con mucho cuidado que no le viésemos la cara durante varios minutos, y cuando la levantó por fin, estaba absolutamente perplejo, sin saber dónde dirigir la vista. Mientras tanto, Catherine se dedicaba a envolver cuidadosamente con papel blanco un hermoso libro, y después de atarlo con balduque y de ponerle el sobrescrito de «Señor Hareton Earnshaw», me pidió que le hiciera de emisaria y entregara el presente a su destinatario. «Y dile que si lo recibe, iré a enseñarle a leerlo bien», me dijo, «y si lo rechaza, subiré a mi cuarto y no volveré a molestarlo más». Lo llevé y repetí el recado mientras mi patrona me observaba con aprensión. Como Hareton no quiso abrir los dedos, yo se lo dejé en las rodillas. Tampoco lo tiró. Volví a mi tarea. Catherine apoyó en la mesa la cabeza y los brazos hasta que se oyó el leve rumor del envoltorio al retirarse. Entonces se escabulló y se sentó en silencio junto a su primo. Este temblaba y tenía la cara radiante. Había perdido toda la rudeza y toda la brusquedad arisca. Al principio no pudo armarse de valor para decir una sola sílaba como respuesta a la mirada interrogadora de ella y a la petición que le hizo en voz baja. «Di que me perdonas, Hareton. Dilo. Puedes hacerme muy feliz con solo decir esa palabrita». Él murmuró algo inaudible. «¿Y serás amigo mío?», le preguntó Catherine a continuación. «No», respondió él. «Te avergonzarías de mí todos los días de tu vida, y tanto más cuanto más me conocieras, y yo no podría soportarlo». «Entonces, ¿no quieres ser amigo mío?», dijo ella, sonriendo melosa y acercándose mucho a él. No capté más conversación perceptible, pero, cuando volví a mirar hacia allí, vi dos semblantes radiantes que contemplaban las páginas del libro aceptado, y no me cupo duda de que el tratado había sido ratificado por ambas partes, ni de que los dos enemigos quedaban desde entonces como firmes aliados. La obra que estudiaban estaba llena de estampas costosas, y tanto estas como la postura de ambos tenían tal encanto que ninguno de los dos se movió hasta que llegó a casa Joseph. El pobre, se quedó absolutamente pasmado por el espectáculo de Catherine sentada en el mismo banco que Hareton Earnshaw y con la mano en su hombro, y disgustado al ver que su favorito soportaba la proximidad de ella. Aquello lo afectó tanto que no fue capaz de hacer ninguna observación sobre la cuestión aquella noche. Solo manifestó su emoción con unos suspiros inmensos que soltó mientras abría solemnemente sobre la mesa su gran Biblia y la cubría de billetes de banco sucios que sacó de su cartera.
fruto de las transacciones de aquel día. Al cabo, hizo venir a Hareton de su asiento. «Lleva esto al amo, muchacho, y quédate allí», le dijo. «Yo subiré a mi cuarto. Este agujero no es decente ni conveniente para nosotros. Deberemos hurtar el bulto y buscarnos otro». «Vamos, Catherine», dije. «También nosotras debemos hurtar el bulto. Ya he terminado de planchar. ¿Está usted dispuesta a retirarse?» «No son ni las 8», respondió ella, levantándose de mala gana. «Dejaré este libro sobre la repisa de la chimenea, Hareton, y traeré más mañana. Todos los libros que deje los llevaré yo a la casa», dijo Joseph, «y mucho será que los vuelva a encontrar. Usted verá lo que hace». Katy amenazó a Joseph con vengarse en la biblioteca de los menoscabos que sufriera la suya, y sonriendo al pasar ante Hareton, subió las escaleras cantando. Yo me atrevería a decir que nunca había tenido el corazón tan alegre bajo aquel techo, salvo quizá en sus primeras visitas a Linton. Aquella intimidad que habían comenzado de aquel modo se desarrolló rápidamente, aunque sufrió interrupciones pasajeras. A Earnshaw no le bastaba con querer civilizarse para conseguirla, y mi joven señora no era ningún dechado de filosofía ni de paciencia, pero teniendo en cuenta que las voluntades de ambos apuntaban al mismo sitio, la una amaba y quería estimar, el otro amaba y quería ser estimado. Acabaron por arreglárselas para alcanzarlo. Ya ve usted, señor Lockwood, era bastante fácil ganarse el corazón de la señora de Heathcliff, pero ahora me alegro de que no lo intentara usted. La unión de estos dos será la culminación de todos mis deseos. El día de su boda no envidiaré a nadie. No habrá en toda Inglaterra una mujer más feliz que yo.